Bienvenido a este tutorial. Estaremos viendo cómo podemos editar un video en Filmora 13. Es uno de los programas de edición de video más asequibles, más fáciles de aprender. Es muy sencillo el mismo, bastante intuitivo y tiene una infinidad de opciones para poder facilitar cualquier tipo de proyecto, desde el más pequeño, como por ejemplo para redes sociales o subir para TikTok, todo eso, o incluso en proyectos muy grandes empresariales, pues este programa se adapta perfectamente a las necesidades. Lo primero que tenemos que hacer para crear un proyecto, pues sería aquí nuevo proyecto. Podemos indicarle la relación de aspecto. Podemos tomar dos elementos en consideración. Por ejemplo, para panorámico, la mayoría de los dispositivos, incluyendo algunas redes sociales como YouTube, incluso Facebook y muchos otros más, están utilizando este panorámico. Pero existe la tendencia de TikTok que en lugar de horizontal sea vertical, así que eligen esto. Si quieren algo mucho más específico, pues pueden verlo aquí o personalizar ustedes mismos. En nuestro caso, el más estándar en la actualidad es el panorámico en la relación de aspecto 16:9 y le digo nuevo proyecto. Muy bien, ya me ha creado el nuevo proyecto con esas características. Si ustedes quieren configurarlo aún más, vienen a archivos. Acá en la parte de abajo estaría configuración del proyecto. Hago clic, está la relación de aspecto, pero puedo cambiar las diferentes resoluciones. Puede ser el más estándar, sería HD, luego viene Full HD, luego 4K. Esos tres fundamentalmente. Si vamos a manejar estándares, no olvidemos que sin importar que sea para TikTok o para otros, el actual más utilizado sería Full HD. Selecciono ello. Aquí estaría. Y la relación de aspecto y la cantidad de fotogramas por segundo. También el más estándar es el 30. Si su cámara soporta 60 sería mucho mejor. Lo vamos a dejar aquí. Y el espacio de color, este es un estándar. También tendremos para HDR, pero el actual que se utiliza sería este. Veamos la configuración y simplemente decimos aceptar. Ya tendríamos ahí. De una manera muy sencilla, ahora tendríamos que importar nuestros recursos con los que vamos a trabajar. Si vemos, Filmora solo dispone de una única línea de tiempo para cada proyecto. Eso nos va a facilitar sin tener que crear pues varias líneas de tiempo. En una sola es más que suficiente. Luego acá estaríamos en archivo multimedia de los diferentes que contamos aquí. El primero sería archivo multimedia y directamente puedo traerlo. E incluso puedo crear carpetas para separarlas, pero mucho más conveniente sería aquí sin necesidad de carpeta ver solo videos, solo audios y solo imágenes. Entonces yo puedo traer esos tres aquí. Digo importar, hago clic y ahora vengo a buscar videos y aquí por ejemplo académico. Puedo utilizar varios de estos videos, los selecciono así y digo abrir. Aquí estarían todos. Me dicen que un par de videos por ejemplo son muy pesados y están en una resolución muy alta, así que puedo crear proxies para trabajar de manera más liviana. Pero como tengo ahora o dispongo de una computadora actual, no puede tranquilamente con videos de 4K, así que no es necesario proxy. Si le pongo no. Si ustedes tienen una computadora relativamente antigua o una tarjeta de video algo antigua, entonces sí sería conveniente trabajar con proxies. Lo voy a dejar como está. Están aquí todos mis videos. Luego hago lo mismo. Puedo hacer doble clic aquí o aquí también importar. Cualquiera de los dos es válido. Vengo a imágenes y busco otros relacionados a la temática que estoy haciendo. También puedo elegir así y digo abrir. Aquí estaría mezclado mis imágenes y mis videos. Y por último, puedo hacer doble clic como habíamos dicho. Vengo a buscar audio. Entonces puedo elegir desde aquí hasta el 5. Voy a elegir y voy a abrir. En lugar de crear carpetas, desde acá directamente puedo ver solo videos. Como estamos observando aquí, solo videos. Con esta pequeña opción voy a ganar espacio. Así. Y también le puedo decir solo audios. Aquí están mis audios o solo imágenes. Fundamentalmente los tres. Ahí estaría. Entonces, si le digo todo,
pues toda la vez estaría aquí. Entonces, generalmente recortamos de aquí de dos formas para ponerlo. Una puede ser, hago un clic en mi video en cuestión, aquí estamos viendo, aprieto pausa y ahí decido en qué momento va a comenzar. Luego continúo la reproducción y cuando decida hasta dónde va a acabar ese fragmento de mi video, aprieto aquí pausa y ahora con esto digo el final. Y con esto simplemente hago un clic y me dice vas a crear aquí un espacio con estas características, pero si deseamos podemos conservar el que has configurado en tu proyecto y no el que estás ahora utilizando como video. Entonces generalmente como yo configuro y personalizo mi proyecto, pues siempre elijo esto, pues quiero que me respete mi configuración y no lo adapte al video. En algunos casos y excepciones podríamos aceptar este cambio solo cuando nuestro proyecto es un único video que hemos filmado. Entonces prefiero que se adapte a mi filmación si es con mayor cantidad de fotogramas, mayor resolución y todo. En mi caso no, por algo he configurado el proyecto, entonces le digo que respete. Si observamos aquí, entonces tendríamos solo este fragmento. Y si vuelvo a hacer clic aquí, pues puedo seguir eligiendo otros fragmentos. Por ejemplo, ahí aprieto pause, vemos que es mucho más antes. Ahí el inicio. Luego aprieto play o hasta aquí digamos que lo estoy llevando, aprieto stop, aquí o pausa y luego esto. Todo esto ya lo pondría como segundo clip con esta pequeña opción. Entonces esa es una forma. Si tenemos videos muy cortos, no necesitamos hacer ese procedimiento, por ejemplo, de aquí, este video o este otro video, simplemente lo arrastro abajo. Una vez arrastrado, pues yo ya decido, aprieto play, desde ahí quiero, aprieto pause y vengo al principio de mi clip de video y arrastro. Luego continúo, vemos que se ha movido automáticamente ahí. Luego continúo y aprieto ahí stop, por lo menos hasta ahí. Y lo voy a poner stop y ahora voy al final y lo recorro. Entonces vemos que de todas formas me quedo con el fragmento que necesito, ya sea directamente como hemos hecho aquí o bajándole el clip a esta parte, ya sin necesidad de acudir al reproductor. Y cualquiera de las modificaciones que ustedes necesiten hacer a este clip, aquí estaría la parte de propiedades. Ustedes pueden organizar su espacio. Por ejemplo, estoy utilizando el predeterminado, lo cual distribuye los 4 espacios. Tiene generalmente 4. Este grupo, por ejemplo, es de multimedia. Este de aquí es reproductor. Este es el de propiedades. Y abajo la línea de tiempo. Aquí se organiza, por ejemplo, el clásico. Lo ha distribuido los 3, pero lo ha habilitado esta opción de aquí para que me lleve al cuarto espacio. Una vez que termino de hacer mis modificaciones en este cuarto espacio, digo OK y solo me quedo con 3 nada más. El que viene con la instalación sería este, así. Pero a veces podemos querer otra distribución. Ustedes pueden probar cuál de estos se adapta mejor. Por ejemplo, aquí priorizando la línea de tiempo y esto lo ha colapsado nada más. Me voy a quedar esto el predeterminado porque en propiedades la mayoría de las cosas que podríamos hacer lo dispone una vez que he elegido. Si no elijo nada, vemos que ha cambiado y hablaríamos del proyecto. Entonces, si elijo el clip, automáticamente han cambiado. Si yo pusiese un audio, por ejemplo, en la parte de abajo, elijo audio, pues me da opciones de audio. Si selecciono video, opciones de video. Igual imagen si pusiese. Muy bien, lo voy a dejar en silenciar. Veamos lo siguiente. No solo puedo poner nada más que este video, también puedo poner todo lo demás que tengo. Por ejemplo, voy a hacer un clic y voy a arrastrarlo. Vamos a hacer cuenta que solo quiero ese fragmento nada más ahí y lo uno. Y otra vez lo mismo aquí. Arrastro, lo corto el fragmento que necesito, el inicio y el final, viendo lógicamente, y lo uno. Entonces, de eso se trata, de ir cortando aquí. Muy bien. Y puedo hacer un montón de cosas. Vamos a ejemplificar. Puede ser con imágenes estáticas. Entonces, con estas imágenes. 4 de estas imágenes. Así voy a seleccionar con la tecla Shift. Lo arrastro y lo voy a poner aquí.
pero en lugar de que estén así uno al lado de otro, los voy a apilar todos ellos así. Muy bien. Y ahora vamos a ver en este lugar. Entonces, ahí. Esto tiene las opciones de edición, se edita igual que un video. Son imágenes estáticas, unos bitmaps, pero se edita como si fuese video con esto de transformar. Puedo hacerlo más pequeño. En este caso voy a elegir el de arriba para que se note mejor. Voy a empezar con el de arriba. Entonces lo hago más pequeño y con esto lo muevo así, donde yo quiera, estas opciones. Incluso lo puedo hacer mucho más pequeño todavía ahí. Y lo voy a mover horizontal y luego vertical. Selecciono el otro de abajo, lo mismo. Puedo hacer así. Y lo muevo horizontal y luego vertical. Lo voy a hacer un poquito más grande. Ahí. Luego el tercero lo hago más pequeño y la parte derecha hacia abajo. Lo estamos haciendo al tanteo por cuestión de tiempo. Y por último aquí esta cuarta imagen. Entonces lo hago así. Luego lo recorro y hacia abajo. Algo interesante que tiene Filmora es este de fondo. Yo le puedo designar un solo fondo a todos mis elementos. Entonces le puedo decir, por ejemplo, fondo, activo fondo, y en lugar de que utilice esta miniatura y de manera difuminada, le puedo decir acá que quiero, por ejemplo, en lugar de esto un color sólido, y aquí elijo el color sólido y lo puedo poner cualquiera que yo quiera. Entonces así podríamos utilizar cualquiera. Voy a seleccionar algo relativamente oscuro, algo como esto. Entonces aquí estarían nuestras imágenes y los recorro ahí. Y luego continúo con el resto de mis videos, pues simplemente lo arrastro y lo pongo. Muy bien, entonces es así. Tendríamos varias cosas para modificar, como el tamaño, la rotación. Puedo rotar aquí mi video como yo quiera, en esta parte así. Puedo, hemos dicho, cambiar el tamaño, la posición horizontal, vertical. Puedo voltear horizontalmente, verticalmente, girar 90 grados, de 90 en 90 grados, o con este otro. Vemos acá, hacia ese lado, hacia el sentido de las agujas del reloj. También podría hacer muchas modificaciones, como una composición con si tuviese abajo muchos elementos, pero aquí mismo se maneja la opacidad de mi video. Y luego tendría para fondo, ya hemos visto para qué pertenece, y también la mejora automática en cuanto a colores, al igual que una sombra paralela de un video. Así tendríamos muchas cosas en el curso de Filmora, especificamos todo ello. Incluso podemos enmascararlos, cada uno de ellos. Por ejemplo, esto lo puedo poner así, solo para este propósito. No olvidemos que lo podemos cambiar así como queramos. Lo voy a dejar así, simplemente para demostrar que podemos poner máscaras y personalizar máscaras. También tendremos herramientas, acá un montón de herramientas de inteligencia artificial, al igual que animaciones, cómo va a ingresar y salir el video. Lo que solemos utilizar más con frecuencia sería esto de las aquí transiciones. La más común, hay una infinidad de ellos, ustedes lo pueden buscar. El más común es el disolver. Necesitan lógicamente su tolerancia entre video y video. Significa que se haya cortado un poquito por lo menos para que pueda retomar esos valores. Entonces lo pongo al centro. Si ustedes no funciona, significa que el video tienen que reducir un poquito la duración para que pueda retomar eso. Si ahora vemos, el cambio no va a ser brusco, sino suave, así. Y cuando hacen clic sobre esta transición, aquí tendrían su configuración de transición. Y acá puedo poner otras transiciones diferentes como estas. Hago clic y arrastro aquí. Si ustedes hacen clic y arrastra y no funciona, significa que recién se está descargando, por ejemplo, como esto. Entonces, aquí hago un clic y recién se está descargando, espero unos segundos
ya puedo recién arrastrarlo. Entonces acá esto voy a recorrerlo un poquito así. Y ahora arrastro al centro entre mis dos videos así. Muy bien, vemos cómo ha sido el cambio, tal cual como estábamos esperando. Y así, entonces, incluso cada uno de estos, por ejemplo, al principio y al final, pues necesitaríamos que comience de alguna manera. Entonces, esas entradas hemos dicho que aquí en sus propiedades, en mucho más aquí en animaciones, puedo decir fundido de entrada y fundido de salida. Significa suavemente va a entrar así, porque si vemos cambia muy bruscamente, así. Entonces, yo le puedo decir que ingresen suavemente y lo puedo hacer así. Todos estos, hago un clic y con Shift, clic, clic, clic y todos ellos. Y acá ahora en la parte de animación, mucho más aquí, hago un solo clic al fundido de entrada, un solo clic al fundido de salida. Ahora cuando hacemos así, vamos a ver acá. Ahora sí voy a confirmar de que está bien el fundido de entrada y salida. No se está notando mucho, probablemente necesita un poquito más de espacio. Aquí estaría esto. Ahora sí. Podríamos utilizar estos otros para la entrada, por ejemplo, ahí. Pero acá vamos a aplicar este de aquí. Otra vez voy a seleccionar, hago un clic en lugar de Shift, porque estos más se están eligiendo. La tecla Control voy a utilizar. Clic, clic, clic. Todos estos se han seleccionado. Y acá voy a hacer doble clic en esta opción de entrada. Así. Y aquí doble clic en esta opción de salida. Entonces, ahora tanto entrada como salida pues van a ser muy suaves. Entonces si vemos así, vemos que suavemente de esa forma. Pero lo hemos hecho acá, le hemos forzado el segundo, así que tenemos que otra vez, voy a hacer control Z, de esa forma. Ahora sí, vamos a ver el de entrada, así, suavemente. Muy bien. Y también podríamos establecer el fundido de salida. Vamos a hacer clic, así. Y en este caso el de entrada predominaría, el otro clip de al lado tendría que ser el de salida. Pero si observamos aquí tendríamos estos puntos de control que serían los fotogramas clave. Entonces puedo hacer así, suavemente entra y esos mismos podría utilizar aquí para comenzar a hacer el desvanecimiento al momento de la salida. Lo que podría hacer es selecciono uno, aquí panel de fotogramas clave, aquí estaría, si observamos acá, pues este mismo, acá podríamos poner los fotogramas clave que vayamos a necesitar. Esto es más o menos como las animaciones que solemos hacer llamadas interpolaciones. Entonces también así puedo recorrer ahí y decidir cómo va a salir el mismo, solo de este que estaría elegido ahora. Entonces así entra y en la parte derecha vemos ahí. Muy bien. Entonces ahí puedo elegirlo y podría hacer muchas cosas más. Hay un montón de infinidad de elementos que podríamos ir añadiendo. No olvidemos que estos son bastante interesantes. Por ejemplo, acá en la parte de básico, en la parte de composición, yo podría generar un fotograma clave ahí. Y ahora con esa opacidad y luego hasta el final voy y luego ahí mismo elijo otro fotograma clave y reduzco la opacidad. Entonces ahí yo decido que va a ir desapareciendo así. Y lo mismo haría con el resto. Selecciono, me posiciono en este lugar, ahí genero un fotograma clave, avanzo un poco, o hasta el final, hasta ahí, genero otro fotograma clave y lo hago la opacidad 0. Repito esa acción con el anterior. Desde ahí, por ejemplo, el cabezal de reproducción lo pongo ahí. Genero fotograma clave. Vengo al final, ahí. Y luego otro fotograma clave y lo reduzco. Y por último el de abajo.
lo mismo hiciese ahí, un fotograma clave, lo muevo, el cabezal, otro fotograma clave y en ese valor lo reduzco. Así que tal cual ingresan de manera suave estas imágenes, también pueden ser videos, igual también desaparecen de manera suave. Y así. Muy bien, voy a recorrer esto también. Y con esto voy a ampliar toda mi línea de tiempo. Muy bien, entonces así ustedes lo pueden poner. Si necesitan texto, pues acá, por ejemplo, este video lo puedo en sus opciones aquí básicas en transformar, lo puedo reducir así y mover hacia abajo. Y luego vengo a la parte de títulos, acá o textos, y el más estándar acá serían estos de aquí. Tendríamos un montón. Este sería el predeterminado que se puede personalizar. Lo coloco aquí y ya estaría. Entonces, cuando selecciono, vemos que tendríamos las mismas opciones. Así lo puedo hacer más largo la duración. Tendríamos las mismas opciones de transformación. Por lo tanto, puedo moverlo así. Y aquí en sus opciones de título lo cambio. Y le digo estudiando. Y aquí tengo para los estilos predeterminados un montón de ellos ahí. Ustedes pueden elegir cualquiera que deseen. Y también pueden personalizar mucho más abajo la rotación, el color del texto, el contorno, todo, absolutamente todo aquí en la parte de sus propiedades. Muy bien. Entonces de esa manera, en cuanto a audio, por ejemplo, puedo hacer así un poquito más ancho la pista de audio, lo selecciono y el volumen puedo controlar con esta opción. Aprieto play, así, vamos a escuchar. Está mudo, lo voy a quitar. Ahora sí. Vemos cómo estaría saturando en esta parte. Entonces, vamos a escuchar ahí. Vamos a ver acá que el volumen esto lo voy a ampliar así para que se vea todo. Vamos a ver, sí. Anteriormente lo puse esto en mudo para la salida. Ahora sí, va a saturar un poco. Muy bien, entonces lo que tengo que evitar es que se sature. Puedo manejar directamente esta línea de aquí o en sus propiedades puedo acá trabajar con el volumen. Entonces aquí hay muchas opciones del mismo. Cuando selecciono acá modificación para la voz, lo que sería eliminar ruido normal, muchísimas cosas más. Con esto sería para el volumen. Entonces lo puedo bajar así un poquito más con esta cinta que estamos observando acá. Si apreciamos, muy bien, tiene que llegar al amarillo, pero ya no al rojo. El amarillo ya es aceptable, pero el rojo va a saturar. Entonces lo hemos hecho eso. Muy bien. Y una característica interesante es que en lugar de cortarlo y al final hacer como hemos hecho el desvanecimiento suave, pues lo podemos, para el audio también se puede, al igual que en las imágenes, pero en lugar de hacer eso, por aquí puedo crear puntos claves, lo que puedo hacer es utilizar esta herramienta, me lo va a cortar, lo va a unir y la duración que yo le diga va a tener sin mucha complicación. Entonces con esta herramienta solo lo muevo nada más desde el final, así, con esta, vemos que ya está marcado ese color y ahora lo recorro hasta el final. Lo analiza, en alguna parte lo ha cortado y lo ha vuelto a unir, pero me ha respetado el inicio y el final. Así que es tan natural lo que lo ha unido que es casi imperceptible. Luego lo vuelvo a otra vez optar por la herramienta de selección. Por lo tanto es mucho más fácil trabajar así. Y ahora cuando amplío esto, toda la línea de tiempo ahí me muestra todo lo que tengo. También debemos recordar que podríamos poner una infinidad de cosas, por eso se caracteriza Filmora,
Por ejemplo, aquí en archivos multimedia tendríamos recursos acá, un montón de elementos o plantillas o compuestos. Si queremos así organizarlo, podemos venir en primera instancia a stock. Significa que hay videos ya hechos, videos cortos que podríamos utilizar en nuestros proyectos. Lógicamente que nosotros lo editamos a gusto, pero ya están hechos los videos. Simplemente hago un clic y directamente lo pongo a mi línea de tiempo. Tenemos una infinidad y aquí estarían por categorías. Estas son sus categorías. Cuando hago clic me muestra todos a la vez sin categorías. Si le digo color sólidos, por ejemplo, o elementos como acá, vamos a ver, elementos como tecnología, hay un montón de acá videos de los mismos. Acá no entiendo muy bien por qué lo han unido estos de biblioteca. Color sólido y degradados deberían estar en otras cosas independientes porque son algo que nosotros podríamos personalizar. Por ejemplo, color sólido, pues simplemente es un color, pero si hago clic se descarga así y lo puedo poner acá a la línea de tiempo. Y cuando vengo aquí tendríamos su configuración del mismo, pero simplemente es un sólido nada más y debería darme acá más opciones como este de color, cambiar los mismos. Entonces debería tener una particularidad, pero lo trata como un sólido. Significa que si elementos sólidos queremos cambiar de color, podríamos acá elegir varios de ellos, totalmente personalizables, blanco y negro y muchos otros más. Directamente agregamos. Pero estos otros de aquí de tendencia ya son preelaborados, significa que son videos ya hechos, no a diferencia de color sólidos o de los degradados que podríamos nosotros tratar de personalizar. Muy bien, de todas formas son elementos reutilizables que podemos agregar directamente. Y lo mismo pasa con audio. Existe una infinidad de audios, canciones, intros, efectos, todo eso para utilizar en nuestros proyectos y también títulos, los cuales también estarían con sus propias animaciones, características, configuraciones. También lo arrastramos. En cuanto a efectos, pues como cualquier otro editor de video, simplemente acá hago un clic, se descarga y luego arrastro. Y aquí ahora ya estaría este efecto. Y en la parte de sus propiedades, pues acá existe uno que sería efectos. Todos los efectos se van a ir acumulando. Lo puedo desactivar o puedo activar. Y cada efecto tiene su particularidad en cuanto a las configuraciones aquí del mismo. Algo parecido a los efectos son los filtros. Entonces también se va a ver el grupo de efectos. Algún filtro en particular, como lo utilizamos muchas veces en TikTok o en otras redes sociales, lo mismo tendríamos aquí. Entonces solo hago clic y una vez que termina de descargar lo arrastro. Y si observamos ahora, pues esto lo voy a poner así. Este es el efecto azul naranja. Entonces también se va al grupo de efectos, pero aquí estaría categorizado como filtros. Simplemente es un color y esto tendría una sola característica, los filtros, la cantidad u opacidad del mismo. Sin embargo, los efectos como tal pueden tener muchísimas opciones. Claro que esto por coincidencia nada más que tiene una única opción, pero si yo colocase otro aquí, entonces vemos que este efecto ya tiene una infinidad de opciones aquí. Si lo hago clic, lo voy a desactivar esto de máscara de imagen, hago clic, tiene una infinidad de opciones. Entonces así, y los puedo eliminar o desactivar, cualquiera de los dos, aquí es válido. Entonces, igual que este de lienzo, lo puedo eliminar o desactivar. Y ya no tiene efectos y de aquí se ha quitado el mismo. También tendríamos stickers como una especie de pegatinas que solíamos utilizar acá. Simplemente hago clic, se descarga y luego lo arrastro. Ya estaría aquí. Y la duración también podría tratar de cambiarlo así. Y ahora este mismo tiene sus configuraciones en el panel de propiedades. Lo puedo hacer más pequeño y cambiar la posición donde yo quiera. Así. Hasta ahí, por ejemplo. Entonces, vemos que podemos utilizar todos estos. Tiene muchísimos los mismos.
Y por último, las plantillas. Estas plantillas son elementos preconfigurados que también pueden utilizar ustedes. Significa que ya viene listo para poder armar nuestras cosas. Lo vamos a poner una de ejemplo nada más. Por ejemplo, esta, hago un clic, se descarga y ahora hago clic aquí. Y lo va a insertar aquí. Vamos a esperar que termine de descargar porque tiene muchos complementos y elementos. Y lo interesante es que internamente se configura. Por ejemplo, lo digo añadir. Voy a hacer control Z, se ha añadido en el cabezal de reproducción. Aquí voy a poner el cabezal de reproducción y ahora sí. Aquí estaría lo que acabamos de decir, la plantilla. Me acerco un poco más y ahora veamos. Entonces me aparece un solo elemento, pero en el fondo tiene varios elementos. Hago clic aquí, me aparece esta ventana emergente y aquí estarían todos los elementos que lo componen. Entonces, si tienen alguna fotografía, videos cortos, texto, todo eso está para configurar aquí. Ustedes simplemente tienen que cambiarlo nada más. Por ejemplo, este texto que aquí aparece, pues estarían aquí. Ustedes lo cambian por el suyo. Nada más lo reemplazan y lo dicen guardar. En nuestro caso no hemos utilizado plantilla, hemos hecho nuestro propio diseño. Una vez que hemos terminado de hacer todo eso, ya lo único que nos queda es exportar. Hago clic en exportar, me aparece esto, aunque tengamos que llevarlo a YouTube, TikTok, Vimeo u otros, pues ustedes simplemente utilicen el primero y luego ya por su cuenta de manera independiente pues pueden ya llevar a su red social o donde quiera. Entonces generalmente elegimos local, por ejemplo acá lo pongo resultado, lo voy a decir que se guarde en escritorio y me dice algún estilo adicional, le voy a decir que no. El formato, el más estándar actualmente es el MP4 y la calidad, esto que sería el bitrate, pueden elegir cualquiera de estos. Simplemente esto se trata de más que todo del peso del video. Si dice buena, pues me va a mantener buena calidad y va a ser un liviano. Si le digo muy buena, es un intermedio, va a aumentar el bitrate y la calidad de ella es mucho más aceptable. Y excelente sería su calidad máxima con la cual hemos trabajado nosotros eso. Y va a pesar bastante si hemos tenido muchos complementos. Acá estaría el tamaño, lógicamente que se está respetando el tamaño del proyecto, pero podríamos forzar a otros tamaños. Tanto en diseño gráfico como cuando trabajamos en Photoshop mediante imágenes, ir de menor a mayor siempre significa pérdida de calidad, pero ir de mayor a menor no pasa nada. Entonces se mantiene la calidad, pero de menor a mayor siempre pierde calidad. Entonces, idealmente, por eso tenemos que pensar al principio el proyecto, qué tamaño va a tener y exportarlo con el mismo tamaño y la misma acá frecuencia o fotogramas por segundo, cuántos cuadros o frames por segundo, los mismos del proyecto. Sí se puede cambiar, pero lo va a forzar un poco. Por ejemplo, si cambia a 60, a veces la interpolación no siempre es buena porque tiene que de un fotograma hacia otros, los fotogramas ausentes reemplazar con nuevos fotogramas interpolados. Muy bien, entonces, pero idealmente sería bueno estas dos características retomarlo del proyecto y respetarlo. Luego no voy a hacer copia en la nube porque no tengo cuenta de Filmora como tal en la nube. Y también acá lo puedo dejar todo lo demás. Y digo exportar. Claro que nos da la oportunidad para redes sociales de poner una miniatura, pero no es obligatorio, ya que a veces nosotros lo personalizamos mediante un programa como Photoshop y esa miniatura lo subimos ya en la red social en cuestión y no aquí. Le digo exportar y como estoy utilizando la versión gratuita, ahora me va a poner marca de agua. La versión de paga, pues está sin marca de agua, es la única diferencia. Claro que me dice que la versión de paga tiene todas estas ventajas, por ejemplo, hasta exportar en 4K. En mi caso lo voy a decir exportar con marca de agua. Entonces va a comenzar la exportación y una vez que ha terminado, entonces simplemente le digo buscar mi video. Ahí y aquí estaría. Lo voy a hacer doble clic y ahí estaría.
Entonces todo lo que hemos hecho, como observamos, estaría aquí. Muy bien, entonces de esa manera trabajamos editando nuestros proyectos en Filmora. Así que ustedes, sería interesante que para ustedes busquen simplemente esto, más transiciones diferentes, más efectos que a ustedes les interese, filtros, stickers. Eso fundamentalmente. Si quieren algo en particular, pueden utilizar plantillas y ver cuál de estos se adapta más a sus necesidades. Hay un montón de plantillas según la red social, según la finalidad, según lo que queramos realizar.